Y continuamos en directo, 12:30 del mediodía, y como saben, todas las semanas contamos con colaboradores habituales. Hoy, o en este momento, es el turno del colectivo LGTBI, de la asociación LGTBI de la provincia de Castellón. Pero hoy, bueno, pues no nos acompañan ni Jordi, ni Pastora, ni otros miembros del colectivo, porque han cedido pues el espacio, la voz, para hablar de uno de los temas que, la verdad, por desgracia, cada vez está más presente en la sociedad española, y son esos casos de homofobia y de agresiones a los colectivos LGTBI. Por eso nos acompaña esta mañana con nosotros Diego Morente, él es policía local en la Vall d'Uixó. Diego, muchísimas gracias por estar esta mañana compartiendo este espacio con nuestros telespectadores y sobre todo pues para hablar de un tema que nos preocupa demasiado. Igualmente, gracias a todos vosotros por los medios de darnos esta difusión telemática, esta difusión de la visibilidad, para sobre todo trabajar y reforzar la prevención de este tipo de delitos de odio en materia de género y de sexo. Claro, porque entiendo que las policías locales, en este caso tú eres de la Vall d'Uixó, pero el resto de policías locales hacéis un trabajo. Por ejemplo, en Castellón tenemos con los menores este proyecto Castelló Comunica Directo, que va a los más jóvenes. Entiendo que desde las policías también estáis haciendo un esfuerzo por lanzar mensajes positivos y sobre todo por asesorar también a las víctimas. Así es, desde ya hace bastante tiempo hay una ley orgánica en la cual establece que en todos los municipios de mayores de 50.000 habitantes están obligados de una manera expresa de tener una unidad específica, una unidad especial contra la violencia machista, así como también en refuerzo y positividad de la violencia contra la LGTBI-fobia. En este caso, sí, las policías locales estamos formados y cada vez más, si cabe, en este ámbito para poder trabajar, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, la prevención y la visibilización. No nos sirve de nada tener una víctima en el telediario sufrida, ¿no?, por un delito de LGTBI-fobia o bajo la violencia machista. No es que no hagamos bien el trabajo, sino que es un fracaso nuestro, ¿no? Tenemos que reforzar esa prevención, esa comunicación, esa visibilización. No me gusta utilizar la palabra normalización porque somos todos normales, pero sí, pues hay un colectivo que es menos común de lo que entendemos en la vida, ¿no? Sí, como podemos ver, como podemos ver en los medios de comunicación, lamentablemente tenemos que estar hablando de estos casos. Vosotros como policía, y luego entraremos a hablar pues de cómo ayudar a las personas que padecen este tipo de agresiones, pero vosotros como policía, ¿habéis notado, habéis detectado un incremento de este tipo de acciones en los últimos meses o en el último año? Sí, es evidente, a los hechos me repito, o sea, el tema es que la oleada de actos homofóbicos está ahí, no son indicadores como muchos pueden pensar. Un indicador no es al grito de maricón te chafo la cabeza, pierdes la vida, dejas de respirar y falleces. Eso es un delito de odio de manual. Recordamos el caso de Samuel, hay unos 14, 15 detenidos ya, sean menores o mayores de edad, en los cuales creo que aún falta la tipificación de ese delito de odio. Me refiero a lo que el incremento exponencialmente y cronológicamente en el tiempo hablando es real. No vamos a entrar en otro tipo de definiciones, pero es real. Las denuncias son verdaderas. Puede haber, no quiero entrar en ese tema, ni nosotros también, ni nosotros tampoco, pero el tema es que existe, es una realidad actual. Y también te digo una cosa, la visibilización existe también. ¿Por qué ahora hay tantos delitos de odio? Pues bueno, pueden haber tantos delitos de odio porque a lo mejor hay una más sensibilización a la visibilización. Cada día más la gente lo acepta a su manera, cada día más la gente sale mejor, con una dignidad más que podamos salir, no como en otras épocas de represión, y yo creo que es bueno. ¿Qué pasa? Que al salir más, evidentemente, pues puede haber una confrontación más también no quiero hablar de la otra parte porque no considero que hayan bandos, ¿vale? Pero sí que se puede aflorar ese carácter exponencial del número de delitos de odio. Por ejemplo, nosotros antes del verano tuvimos el hecho, la pintada que apareció en contra del alcalde de Alcora, contra Samuel Falomir, lo tuvimos en directo ese mismo día en nuestros estudios, y bueno, su sorpresa fue que alguien tuviese que hacer una pintada diciendo eso cuando él, bueno, pues nunca ha ocultado su identidad sexual. O sea, son como cosas que obvias y que alguien por atacar
decide un día plasmarlas en una pared. Atacar y utilizar su condición de género, en este caso orientación sexual, para no sé cómo, para definir, o sea, definirlo como políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, no, él dijo sí, ahora te enteras. Claro, o sea, vamos a ver, ahora te enteras. Ahora te enteras. Es una cosa, fue muy buena la respuesta del alcalde, genial. fue espectacular, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, más alcaldes que hubieran que contesten de esa manera tan tácita, tan expresa y tan digna, ¿no? La verdad es que, bueno, es uno de los hechos que empezaron, por decirlo así, en el verano, pero luego estamos viendo cómo, bueno, hemos tenido aumento de la violencia también mucho en las calles, porque, bueno, hemos tenido también contra colectivos en concreto, pero luego también hemos visto que en muchos botellones se han producido estos fenómenos. Veíamos a policías municipales huyendo en Barcelona, en estos macrobotellones. Desconocemos el motivo, la irascibilidad se ha aumentado también, no sé por qué, el COVID nos ha retenido mucho tiempo confinados en casa, mucho tiempo relativamente, porque también entendemos que a nivel sanitario era preciso, necesario, ha muerto mucha gente, recordamos que ha muerto mucha gente. Por ello, pues no sabemos si el factor que induce a estos macrobotellones puede ser el factor familiar que dice salir de casa porque si no vais a volver locos en casa. También se organizan muchas timbas, se organizan muchos raves de manera voluminosas, mucha volumetría de gente, en los cuales de ahí también ha salido un alto porcentaje de infectados. No hay distancia de seguridad, de salubridad, ni de nada. ¿El por qué? No lo sabemos. Los sociólogos tendrán los sociólogos y las teorías conspirativas de la salud, de la inyección, pues bueno, pues dicen que eso es así. Las víctimas, cuando una persona sufre una agresión homófoba, porque yo aquí Pastora nos lo ha contado muchas veces, o sea, muchas veces pensamos en este tipo de agresiones y vemos pues una paliza, una pintada, un insulto, pero simplemente que tu vecino te diga, porque sube alguien a verte por las escaleras, te diga como me han contado, vas a casa de la y recalquen su género sexual o su identidad sexual, estas cosas son delito. Sí, descaradamente son delito. En primer lugar está la inviolabilidad de la intimidad de una persona, libre de derecho, es decir, yo a mi casa entro a quien me da la gana. Da igual que sea como si es un agaporni. Vamos a ver, o tengo una mascota, o tengo a un amigo, una amiga, o lo que sea, es que no importa. Yo en mi casa, mientras siempre respete los cánones, las ordenanzas municipales, la salubridad, vuelvo a decir, los ruidos, la ordenanza de yo qué sé, la comunidad de vecinos, lo que tengan acordado, a lo mejor es una comunidad de vecinos en una residencia urbana y dicen a partir de las 10 no se puede bañar en la piscina, pues no te bañas, pero da igual que seas homosexual, transexual, que bisexual, que lo que sea, es que no tienen nada que ver. Yo creo que no dirime el respeto de tu origen o tu identidad sexual, ¿no? O tu orientación. ¿Recibís muchas denuncias por este tipo de agresiones verbales entre conciudadanos, por decirlo así? Sí, sobre todo en lo que estamos hablando, en las comunidades de vecinos. Aquí no queremos maricones, aquí no queremos lesbianas, porque sois lo que sea, transformes, o les dicen de todo, les dicen raros o bichos raros, o iros de aquí, les tiran, tenemos casos, tenemos muchos casos que les tiran pozales con carne podrida, gusanos, sí, cosas así hemos visto. Descaradamente es un delito de odio porque merma el normal desarrollo y el funcionamiento de mi vida cotidiana. Sienta como me sienta, o me identifique como me identifique. En el amplio aspecto de la palabra, decir, es que yo tengo una pareja homosexual, tenemos un hijo y al salir de casa se encuentra un cubo con gusanos, que el chiquillo se cae, se hace una herida y se transfiere lo que sea, la triquinosis, no sé, una bacteria de la carne. Sí. Pues sí, no, eso no es así. Tienes un problema, que si te molesto me lo dices haciendo el humo de la barbacoa, pero no, te molesto como persona humana, claro, por una acción y una reacción positiva o negativa que conllevan mis acciones o reacciones. Pero joder, eso no se puede ni permitir ni consentir en la época en la cual nos acontece, de ningún modo, de ninguna manera, y sobre todo denunciándolo. Nosotros invitamos a que se presente siempre una denuncia, porque genera un antecedente de hecho, y hace un antecedente de hecho en el cual ya tienes una cronología en el mismo que puedas denunciar. Claro, y además entiendo que con este antecedente de hecho vamos al
que en muchos casos estábamos hablando de este tipo de insultos verbales que van instigados o condicionados a una identidad sexual. Exactamente, ahí está el intríngulis de la cuestión. Si es porque me molesta que subas y bajes por las escaleras o es que me molesta tu identidad sexual, porque eres un transexual, por ejemplo, y te conozco de toda la vida en mi escalera y a partir de que sé que has cambiado tu identidad física, a mí me molesta y tengo que insultarte. Desde aquí tengo que darle una pincelada a la magistratura, ¿vale? Una pincelada sana, siempre desde el respeto, por favor, que no se malentienda. Tenemos en España muchísimas leyes de igualdad, autonómicamente incluso tenemos una ley específica para LGTB y bueno, tenemos los que la aplicamos, que somos la policía, aplicamos esas leyes en el marco jurídico legal que esté bien establecida en sus formas y en sus tiempos y luego cuando ya las recibimos, una denuncia. Se hace constar por la presente un supuesto delito de odio. Y empezamos, nos han tirado basura, nos han dicho lesbianas, no queremos nada aquí, maricones de mierda, que es un trato beligerante y degradante, nos queremos, Eso, el que tipifica es el Ministerio Fiscal, luego lo admite a trámite el juez y su señoría lo tienda bien, Pero muchas veces se queda en injurias y calumnias, amenazas graves, pero nunca como delito de odio. ¿Y en qué momento se tiene que resaltar o destacar que es un delito de odio? Pues un delito de odio se tiene que resaltar siempre de la manera de que sea beligerante y degradante por tu identidad sexual, tu identidad de género, tu orientación sexual, que no tienen por qué ir siempre al unísono, pueden ser paralelamente estas tres causas que he dicho. Y siempre de mierda, soy maricón, soy homosexual, muy bien, me parece perfecto, pero no me puedes decir maricón de mierda, es una cosa beligerante, degradante, y encima no te queremos aquí porque eres un maricón de mierda. Entonces, todas esas frases tácitas expresas en concreto en la denuncia, en el tiempo de la forma de la denuncia, tiene que enfrascarse ahí y hacérsela entender a las autoridades judiciales. Porque ellos siempre son los que tipifican al Ministerio Fiscal a tal efecto. Y es muy importante que se tipifique de esa manera, porque si no siempre quedan injurias, calumnias, amenazas graves. Es muy importante también llevar refuerzos positivos. Por ejemplo, a mí que me perjudica porque me digan ese tipo de insulto por mi condición de género o orientación sexual, pues me perjudica en el normal funcionamiento del desarrollo de mi vida. Tengo miedo de salir a casa, o sea, me da fobia a la gente, me miran, entonces no te desarrollas con normalidad. Por tanto, eso es un delito de odio. O sea que esas sensaciones personales particulares, esas situaciones personales también se las tenemos que hacer constar a los agentes en el momento que vayamos a plantear esa denuncia. La objetividad es mucho lo que aprecian, sobre todo la magistratura, solo los jueces son objetivos, no son subjetivos, quieren algo palpable, algo... Entonces, anexo a la denuncia, siempre lo que te ha acarreado, lo que te ha generado ese delito. Una lesión física, psíquica, hay veces que se llegan, una lesión física, pues te lanzan un botellazo, evidentemente te hacen una brecha y ya está, ¿no? Un tratamiento postquirúrgico médico, un tratamiento psiquiátrico, todos esos papeles se adjuntan anexo a la denuncia judicial para ver que es un causa-efecto, a causa de esto me ha afectado de esta manera, y así es como canalizamos un poco más el delito de odio. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor en este caso las consecuencias psicológicas no se muestran en el momento, se van mostrando, la persona denunciante tiene la posibilidad de adjuntar o hacer llegar posteriores informes médicos, pues por ejemplo en el caso de que sufras, no sé, una agresión, que te rompan el coche, tienes la prueba física de que te han roto el coche o te han hecho una pintada, pero luego los efectos psicológicos lamentablemente van mucho más allá y se pueden prolongar además también en el tiempo. Sí, lo que suelen presentar este tipo de víctimas es normalmente o el antiguo P10, el antiguo parte médico del facultativo de urgencias, en el cual dice que se ha atendido a una persona con una crisis ansiolítica, un cuadro ansiolítico agudo, leve, en el cual se administra unos medicamentos con base de benzodiazepinas, etc. Y lo que sí es importante que cuando vayan al facultativo, antes se presenten al facultativo médico, es por qué vienes con una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad me la ha generado una situación que por mi condición de género orientación sexual he llegado hasta aquí.
Eso sí que es importante que un facultativo médico lo refleje, sobre todo si va acompañado de su pareja. ¿Las edades de las agresiones, tenéis algún tipo de franjas de edad? ¿Suelen ser agredidos gente más joven o se extrapola, por ejemplo, a lo que decíamos en los casos de vecinos y vecinas en comunidades de vecinos, que son los casos más numerosos, por familias ya consolidadas o gente con...? Tenemos de todo, pero sobre todo una franja horaria, franja horaria no, perdona, estamos aquí en el reloj, sí. Una franja de edad entre 20 y 40 años, hay de todo. Ahora se están produciendo sobre todo en las comunidades vecinos, como digo, por el tema de confinamiento de COVID, hay más roce, hay más arropo, hay más crispación, hay más irascibilidad. Pero sí, entre 20 y 40 años. Hay casos aislados, pues como los chiquitos estos que, bueno, pues ahí fluctúa un poco más el tema del alcohol, el tema de... Es que independientemente ya del género o sexo, estamos hablando ya de, pues nos metemos en botellones, macrobotellones, ahí no te van a preguntar, ni te van, ahí se salta la chispa, y se ahí salta la chispa, y ya es una locura. Han perdido, por decirlo así, el uso de la razón. Hay que controlar esos aspectos, esos sí que son indicadores de núcleo de COVID. Sí, sí, y de problema social. Y de problema social, pero muchísimo. Sí. Problema social o imágenes lamentables las que vimos también este fin de semana en el barrio de Chueca, con esa manifestación autorizada. Como policía, ¿qué sentís cuando ves a tus compañeros que no pueden hacer nada porque legalmente ha sido autorizada y hasta que no se ejerza una denuncia posterior? Yo, por lo que he entendido en todas las instituciones policiales, entrevistas que vi a responsables de sindicatos en la tarde de ayer, es que al estar autorizado no se puede cogerlos y decirles os vais de aquí, esto se ha acabado. No, en este con caso, la ley en la mano, con los derechos. Así es, creo que es la delegación del gobierno. Bueno, en nuestro caso, aquí en la provincia de Castellón, tenemos la subdelegación del gobierno aquí, que es la que nos autoriza todo tipo de manifestación pública en la cual sea vigente y transcurrida por la calle tal, la autoriza y ya está, siempre cumpliendo las medidas COVID, sanitarias y las medidas de seguridad. En el caso de la Comunidad de Madrid, que nos hemos acontecido este fin de semana y hemos visto imágenes espeluznantes, ha sido el tema del delegado del gobierno, creo que lo ha autorizado, creo recordar, y su policía en la que, bueno, pues tienen que escoltar a este tipo de manifestación porque es autorizado, como bien acabas de ver tú, y tiene que transcurrir con el normal funcionamiento y desarrollo de la misma por las calles que ellos marcan. Claro, en un principio estaba denominada a un efecto, solicitada para una cosa, luego fue para otra y encima en un barrio que es denominado de la diversidad, de la pluralidad y de los derechos humanos, como es Chueca. Además es un barrio referente a nivel nacional e internacional, ¿sabes? Chueca. Entonces, el tema es que no quedó otra que a base de los insultos, en base a los improperios, las amenazas y las increspaciones, ellos sabían que la policía estaba ahí, que no iba a cargar ni contra la gente de Chueca, evidentemente, y no iba a cargar la policía contra los propios manifestantes porque era legalizada. También habían en su propio equipo de seguridad del colectivo pues no dejaban tampoco que se saliese mucho del tiesto, pero no deja de ser una confrontación. No deja de ser una confrontación y luego, como vemos imágenes, a nivel político no vamos a entrar, pero bueno, cada uno puede entender este tipo de acto de una manera u de otra. Si lo entienden como un desafío, pues esto se desencadenará en un delito de odio a nivel mediático social muy importante. Si se cataloga como una maniobra político-social, bueno, pues ya veremos cómo queda. Pero cuidado. Pero claro, la Fiscalía ahora tiene que tomar cartas en el asunto, ha tomado cartas en el asunto, se ha abierto una investigación, es lo que sabemos por la prensa nacional en las últimas horas, y veremos, pero claro, a mí como ciudadana de a pie de una ciudad como Castellón, en la que habitualmente no suele pasar nada, y llevamos unos fines de semana pues con noticias, el apuñalamiento de unos menores, bueno, sucesos, hechos que van llevando a la crispación, cada vez, bueno, pues quizá porque desde que estamos haciendo esta sección con el colectivo LGTBI de la provincia y estamos dando voz a diferentes acciones que en el marco del día a día, o por qué no decirlo así, ataques
a personas normales y corrientes que un día, pues por su condición sexual, un vecino decide que no, pues ocupa un trozo de su plaza de aparcamiento, y entonces ese día le grita todos los improperios del mundo. Yo creo que, vuelvo a reiterar, hay que trabajar la prevención y la visibilidad. Es muy importante lo que acaba de decir, porque desde el respeto mutuo entre conciudadanos tiene que caber el marco de todos. Recordamos que nadie puede ser rechazado por su condición de raza, sexo o religión. Una cosa de las que más me ha encantado del COVID-19, siempre hay que extraer lo bueno de una situación, vamos, jodida, vamos a hablarlo ya así, ¿vale? De una situación jodida como ha sido la del COVID, tenemos que extraer lo bueno, extraer ese flujo bueno. Me quedo con la visualización de los institutos cuando cayeron y los parques, que veías el cúmulo de gente y veías a los latín con los góticos con los otros, los pin-up con los... digo, madre mía, y estaban todos jugándose al balón, intercambiándose cromos, vamos a decirle cromos, ¿vale? Pero estaban ahí todos juntos, hablaban, parlamentaban. Lo que no hace, ¿sabes? Parlamentar, es muy importante entre ellos. Es decir, que les unió de cierta manera a todas esas tendencias religiosas, de género. Todas esas tendencias se fluctuaron todas juntas y nadaban hacia un mismo sentido. Y es la primera vez que no he visto reyertas en aquella época, que estamos hablando como si fuera... Y fue el curso pasado. Y fue el curso pasado. Que acabó en mayo, junio. Sí, que fluctuaban todos juntos y molaba mucho. Y además rompo una lanza por la juventud de... Sí, porque también se les está castigando mucho. Sí, rompo una lanza con ellos, muy bueno. Hay de todo, pero hay muy buena gente, y además con capacidad, claro. Con capacidad de decir, ostras, ¿sabe de lo que estoy hablando? Un código binario, me gusta esto, me gusta lo otro. De arte, de cultura, bueno, de un montón, saben un montón, y además se respetaban. Ha acabado esto y parece que volvamos a la jungla. Sí. Socialmente, lo que estás hablando del tema sociológico, el estudio sociológico no estamos expertos en la materia, nos dedicamos a otra cosa, pero es un estudio curioso. Me encierran por una situación muy crítica en mi país, de un estado de alarma, y fluctuamos todos, salimos hacia adelante, tenemos esa capacidad abismal de remar todos como un equipo de remo a la vez, y salimos. Y una vez salimos, todo el trabajo que hemos ganado me lo quemo en un botellón. Sí. Y encima me doy 4 navajazos, y si pasa, pues bueno, ya chafo la cabeza con un delito de odio, vamos, me corono. Me corono, sí. Y además si vienen las policías le reventamos el coche. Sí, le reventamos el coche y ya es el triunfito, vamos, la corona de laurel. Sí. Y dices, pero si hace 2 días estaba remando con un latín, un pin-up, yo qué sé, o sea, que los respetabas y estabais todos en la misma clase, jolín, y ahora estáis aquí haciendo esto, no se entiende, ¿no? La libertad esa que tenemos de deambulación por todo el territorio nacional, que antes no las restringía el estado de alarma, nos hace esto, pues vamos a encerrarnos. No, es muy duro lo que acabo de decir, pero sociológicamente existe. Bueno, yo lo he apreciado de esa manera, ¿eh? Sí, no, yo la sensación que me da es que como que teníamos muchas expectativas en el verano. Yo creo que, por ejemplo, el cierre perimetral nocturno, por ejemplo, en Castellón y en Benicàssim, que lo llevamos al revés. O sea, que yo era que la gente se venía, los chavales jóvenes se venían cuando era el toque de queda, cruzaban en la playa del Burubú y cruzaban al otro lado y continuaban de fiesta allí toda la noche, y cuando fue al revés, viceversa. Y es como decir, jolines, ¿no tendríamos que haber pensado quizá un poquito más en ellos y haberles dado espacios? Sí, yo creo que sí. Lugares, entornos, el ocio nocturno, cerrarlo de esa manera. Oye, pues haber quizá pensado, porque vamos, en cuanto se dispuso de vacunas para esas franjas de edad, acudieron todos rápidamente a vacunarse. O sea, esa conciencia social la tenían. Pero también necesitaban vivir su juventud, y entiendo que salir. Lo que pasa es que, claro, bueno, hemos llevado, todo esto lleva detrás que buscaremos a un sociólogo para que nos dé una vuelta, porque claro, las situaciones familiares que habrá vivido cada uno de esos chavales. A eso te quería referir una pequeña pincelada, por si acaso el que me precede o antecede sociólogo. Hay que recalcar que en la época de COVID nos descendió la violencia machista, la biogem, y nos ascendió la filoparental. La filoparental ascendió. La filoparental se produce en el ámbito familiar desde los menores hasta los papás, ¿no?
no me has dado la paga, te cruzo la cara. Eso nos ha pasado, exponencialmente, nos ha incrementado bastante la filoparental. Ahora ya, otra vez, hemos vuelto a la normalidad de nuestra vida cotidiana, como así lo entendemos en el occidente, pero sí nos ascendió la filoparental, el encerrar ahí en ese núcleo familiar tantas horas, menor de 16, 15, papá, mamá, cuidado. Es una bomba de Esa era una olla expresa a punto de explotar, ¿no? Sí, porque además, claro, es que tenemos que tener en cuenta que hay unas hormonas que en edades, tenemos que comprender a nuestros hijos que en edades, tanta convivencia, tantas horas todos juntos. Pues tú imagínate con un transgénero, ¿vale? Con un transgénero que esté en el ciclo en la transición plenaria y en su fase de hormonación. Pues imagínate si te dan un doble de hormonas, tienes 17 años, eres transgénero, te dan un chute más de hormonas por si no tenías pocas y encima te meten un COVID encerrado en casa. La situación aún empeora. Y más si tienes una brecha en la aceptación de tu propia familia, se empeora más aún. Claro, porque son decisiones que hoy en día la ley ya ampara a la persona a poder realizarlas, independientemente de lo que, en este caso, abogue la familia. A partir de los 16 años es, ¿no? Sí. O sea que siempre pasando por servicios psicológicos, pero ya se puede, el joven, la persona de 16 años puede decidir, tomar la decisión por voluntad propia y claro, no en todas las familias tienen una mentalidad abierta y aceptan con normalidad la decisión de su hijo o hija en ese momento para realizar un cambio de sexo, que también es el trago que una persona, o sea, no me lo quiero ni plantear, si hay veces que estás dudando en si el pelo largo o el pelo corto y te lleva a un quebradero de cabeza. Sí, es así. Imagínate una cosa que estés sintiendo en lo más íntimo de ti y que no sepas. El transgénero, pues ya ves, son varias fases. Una, la aceptación, lo primero, después la hormonación, la transformación, la disección. Todo lleva una fase muy lenta, evolutiva, pero lenta sobre todo porque lo necesita la persona. Es una cosa que ya tienes clara, es una cosa que el objetivo final va a ser ese y eres consciente de ello, pero tienes que pasar y hasta llegar ahí ten en cuenta que es un cambio, una transformación hormonal abismal. Es tanto fisiológicamente porque va por dentro de la hormona, así como exteriormente, físicamente, que no deja de ser una intervención quirúrgica muy grande, ¿vale? Es una lesión a tu cuerpo que tú la entiendes así, pero la tienes que realizar y tiene que ir con unas pautas. Tienes siempre que en manos de un facultativo médico, por favor, lo digo aquí delante de todas las cámaras, porque es muy importante, sí, pero con un facultativo médico. No hay recursos, se piden. No hay recursos públicos, vamos a ver de dónde sacamos los recursos, pero nunca, por favor, como están habiendo pisos francos. ¿Cómo? Sí. Hay pisos francos, pues los llamamos los carniceros. Los carniceros en Madrid hay pisos francos donde se realizan intervenciones quirúrgicas muy intrusivas. O sea que creo que una cosa más para poner en valor la ley trans que ha aprobado el gobierno valenciano. Claro, por supuesto, tener en cuenta que las personas trans, imagínate, una persona trans, 16 años, instituto, rechazada por su familia, también rechazada por el instituto, por lo tanto tiene que abandonar el curso académico y acaba pues en profobia. Profobia viene a decir que no tienes carrera, de educación, de estudios o de formación profesional, me da igual, que te aporte un flujo económico, que te puedes autodesarrollar como persona en la vida, puedas subsistir en la misma y encima te puedas hacer o generar una transformación que a ti te guste, que sea para ti, ¿no? O que quedes en una lista de espera, que también las hay, y no llegues a alcanzar esa lista de espera. Entonces ahí acaban en la profobia y haciéndose barbaridades. Pues no llego aquí, pues me quedo aquí. Y el quedarte aquí es atentar con tu salud pública, porque te puedes incluso hasta morir. Tú coges una infección de una glándula mamaria y créeme que
Podríamos hablar del aborto, cuántas mujeres han fallecido sí, sí, hace muchos años por abortos ilegales en clínicas clandestinas. O sea, es lo mismo, pues no sabía que existía. Sí, 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 sí. Sí, hay veces que que no sepamos que las cosas no existan, claro, es que no ocurran. Imagínate que de la noche a la mañana no, pero que sí de manera transicional en corto periodo de plazo hablando, vuelvo a repetir, abandona los estudios, te tienes que ir de casa porque no te aceptan en casa, tienes que abandonar los estudios y si abandonas los estudios a lo mejor no tienes un remanente económico para sustentar lo que tú quieres hacer, ¿no? Luego lo otro, estás en lista de espera, empiezas a trabajar con cosas que hacen profobia y entran en la prostitución, entran en el tema tóxico de drogas, entonces necesitas, cuando entras en una espiral tóxica de prostitución, drogas, etc., no es que solo nunca llegas al objetivo económico para finalizar la transición o la transformación, sino es que acabas peor fisiológicamente porque la droga se te ha comido. Entonces es muy, muy duro acabar así, y más duro entrar a un quirófano clandestino. Así que desde aquí siempre nosotros, al igual que Castelló LGTB, invitamos al asesoramiento, a la prevención, lo mismo de siempre. Y además no nos cansaremos de decirlo, la ayuda. Hay profesionales, dirigiros a estas asociaciones, exacto. Siempre hay alguien que os escuchará. Sí, sí, sí. Os indicará, os abrirá puertas y sobre todo pues no os juzgarán, que muchísimas veces es lo que la gente más joven, es el miedo que tiene a la hora de enfrentarse a su entorno. Yo por desgracia, o sea, conozco casos de gente de mi edad, padres que no admiten la homosexualidad de sus hijos y me parece una aberración tan aberrante. ¿Sabes? No puede, eso no lo podemos permitir. Que pueda entender que una persona, un anciano, gente más mayor, de otra época, pues se callen y no quieran reconocer que su nieto o nieta, pues miren hacia otro lado, que no le digan nada y tal, eso lo puedes entender. Pero ya ataques y padres de mi edad que no puedan o no quieran comprender esa realidad. Lo más importante es el factor familiar, siempre lo he dicho, en la base de la educación de cualquier persona humana. Siempre, el factor familiar es muy importante. En este caso, la aceptación de mi familia es lo más importante y es lo que quiero para seguir en ella, que me quieran de la manera que yo quiera querer que me quieran y evolucionar de esa manera expresa. Y además justo es que es en el peor momento de su vida, en la adolescencia, cuando estas hormonas están revolucionadas, cuando solemos pues eso, contestarles a nuestros padres, hacer actos rebeldes, querer comernos el mundo, pensar que los adultos que están a nuestro alrededor ni nos entienden, ni nos comprenden, ni lo quieren hacer. Ir vestidos de manera extravagante, todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho y hemos pasado por ahí, pero hay unos que ciertos géneros de humanos, ciertos humanos que nos queremos expresar de otra manera, o que en esa época de la pubertad decidimos de ser trans, o decidimos ser lesbianas, o decidimos ser homosexuales, y da igual, no hay problema. Hay que tirar para adelante, siempre con lo que nos identifiquemos nosotros, guste a quien le guste, nos encantaría que le gustase a nuestro rol social, a nuestro rol familiar, a nuestro rol laboral o estudiantil, que no, pues lo sentimos mucho, que sepáis que tenemos colectivos en Castellón y además muy buenos. Castellón LGTB, vuelvo a repetir, que es uno de los colectivos más fuertes de la provincia de Castellón. Y luego a nivel jurídico, pues ya sabéis que tenéis el LGTBI POL, una unidad específica que, repito y reitero, que es la primera unidad específica en materia de lo género y de sexo de la Comunidad Valenciana. Fuimos galardonados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros lo que hacemos es orientación, prevención y sobre todo traslado, acompañamiento a la víctima ante las autoridades judiciales. Siempre porque ten en cuenta que aquí sí que hablamos de indicadores, ¿no? A la hora de que presentan una denuncia, pues solemos tener en la mesa pues una guía, cosas de colorines, un parche, que se sientan cómodos ahí cumpliendo evidentemente con toda la legislación vigente en materia de protección de carácter de datos personales a nivel europeo, que sean los paneles translúcidos de la comisaría, una sala insonorizada, que la temperatura sea estable, que le ofrezcas un agua, un zumo, lo que sea, que estén como en casa, que se expresen como ellos quieran expresarse, que se sientan seguros y con una base de confianza extendida sobre la mesa, y a partir de ese momento que hablen.
vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Lo podemos canalizar de esta manera. Siempre invito a tipificar, bueno, nosotros no tipificamos, pero siempre un supuesto delito de odio, que luego se nos quedan injurias y calumnias, perfecto, pero siempre que empiece a sonar el delito de odio. Sí, porque muchas veces se tapa porque hay detrás un hecho de, bueno, es que me han dicho estos insultos, pero por eso, porque he aparcado el coche en la raya de parking, un poquito le he cogido a mi vecino. Entonces, aprovechando ese despiste que nos puede pasar a cualquiera persona. Ese ataque que verdaderamente lleva detrás un delito de odio camuflado. Porque estabas esperando ese momento para soltarle que en realidad no te gusta como vecino por su orientación sexual. Bueno, pues me parece perfecto, pero es tu problema, no es mío. Me he equivocado, no volverá a pasar y lo volveré a poner el coche ahí, pero que sea la última vez que me digas nada por mi orientación sexual. Y que en los juzgados de instrucción y primera instancia de guardia, que empieza a sonar supuesto delito de odio. Es muy importante para luego la tipificación del Ministerio Fiscal, y si su señoría lo admite a trámite, pues muchísimo mejor. Que no queden en unas simples injurias y calumnias ni amenazas graves, que se tipifique como se debe tipificar, que para eso tenemos las normas legislativas y nosotros en la aplicación de la misma. Y en base a eso, mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, pero sobre todo apoyaros en colectivos como pues, desde el de la policía o hacia colectivos ciudadanos, organizaciones como la LGTBI de Castellón, que están ahí para orientaros. Es que no nos cansamos de decirlo: orientación, información y formación. Yo muchísimas veces me parece aún increíble escuchar insultos entre niños, pues eso. Es que no me gusta decirlo. No se preocupe. Y me parece un ataque gratuito contra la persona o contra la identidad de esa persona, tanto si es real como si no es real, porque muchas veces estos pues al niño, porque físicamente no se ha agraciado de la clase, se le encarrila, o el niño que quiere llevar melena porque le gusta llevar el pelo largo, se le encauza. Y tenemos que descartar de nuestra sociedad ese tipo de condicionantes del aspecto físico, porque... Claro, hemos cambiado cronológicamente en el tiempo, de evolución, porque ya no sé cómo llamarlo, de lo físico a lo genérico, de género. Por ejemplo, ¿te acuerdas en los institutos? El hierros, el gafas y el... Sí. Era ese, el que llevaba aparato en la boca, el hierro de la muleta, el pulpo, el gafas y hierros. No, ahora es el... Bueno, no vamos a beligerar ahora. Pero ahora es esto, pues ahora se lleva... Bueno, pues no se trata, no se deja de una manera o de otra por su condición física o de género, no se acaba nunca la beligeración y la degradancia dentro de las aulas públicas de los colegios educativos, ¿no? Las aulas educativas, y fuera como fuera hay que acabarlo también. Para eso es muy importante la formación inclusiva del profesorado, del personal docente del centro. Claro. Es muy importante. No adoctrinamos. Pero es que no adoctrinamos. Es fácil de muchas por favor, no adoctrinamos porque ideológicamente contrarias, por ejemplo, a la inclusividad. Hoy mismo hemos presentado, nuestro ayuntamiento, pues como todos, tenemos unas guías de actividades extraescolares, ¿no? Hoy mismo pues ha presentado educación vial, seguridad contra la droga, los petardos, seguridad de pirotécnica, salud sexual. Pues hemos presentado también diversidad, hemos presentado también una programación de diversidad en la cual yo estoy convencido que muchos institutos se van a acoger a esa clase extraescolar, ¿no? Pero también hay que decir que muchos hemos ido, no se trata de decir nombres, pero no es porque los directores de los centros no sean diversos, plurales y que vayan a favor de los derechos humanos, sino que tienen miedo a una reticencia a los padres, y más aún, si cabe, que puedan generar o acarrear un tipo de responsabilidad civil subsidiaria por tener este tipo de materia encima de la mesa de este instituto y decir que adoctrinan a mi hijo a ser. No adoctrinamos, no somos una mafia, no somos una secta, no cobramos por ello, simplemente queremos una salud mental diversa, plural, y expresan los derechos humanos para nuestros conciudadanos pequeños.
Oye, Diego, se nos acaba el tiempo. Sin problema. Muchísimas gracias. No, que perdonado del todo. Muchísimas gracias por haber venido a explicarnos y te voy a pedir un favorcito. Y es que un día vamos a hacer una charla, ir bien a hacer un directo a la Vall en alguna de estas charlas, sobre todo para ver estos contenidos que se dan en estas charlas en los institutos, pues eso, para desmitificar también, para sumar nuestro granito de arena a la desmitificación. Lo mismo me pasa con la sexualidad. Yo creo que es importantísimo una educación sexual en escuelas, en institutos, para que los jóvenes conozcan su cuerpo y sobre todo pues eso, que no es también las clases de educación sexual, porque estamos viendo cómo lamentablemente tenemos la alerta social por parte de psicólogos especialistas en el tema de la sexualidad, que nuestros menores se adentran en la sexualidad con esa imagen de agresividad y el consumo de pornografía a través de las redes sociales. Espectacular. Que lamentablemente también sería otro tema que seguro que podríamos tratar con vosotros. Reiteradamente, otra vez, Diego, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por contarnos el trabajo, por saber que las denuncias se pueden realizar, estáis ahí para atender a la persona que se sienta agredida, y entiendo que tanto puede ser una persona en este delito de odio, puede denunciar tanto la persona que realmente tiene esa condición sexual como la que no, porque si yo voy por la calle y mi perro caga y me entretengo 2 segundos en recoger la caca y me empieza un señor a gritar, además de lesbiana de mierda, como le ha pasado a una vecina mía, sin serlo, es cierto, ¿sabes? Pues eso también es un delito de odio que se puede denunciar, ¿no? Perfectamente. Sí. Vale, pues tomen notas, señoras del barrio, aunque creo que ese individuo del que hablamos ha desaparecido de la circulación por una temporada. Muchísimas gracias, a vosotros, la verdad, por estar con nosotros, y continuaremos hablando de este tema y de muchos más. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad.